Cambiamos futuro por pasado. Cambiamos futuro por pasado. Pasado por futuro. ¿Qué hizo mierda Macri esta semana? Desde la alcantarilla. Muy bien, bienvenidos a ¿Qué hizo mierda Macri esta semana? La primera sección habitual de nuestro programa Desde la alcantarilla, en la que repasamos la semana política en un programa cultural, sí, porque creemos que, bueno, es necesario y más en la coyuntura actual poner de relieve el contexto en el que se hace arte. Porque de alguna manera lo termina determinando, es decir, vos vas a escuchar un disco dentro de 20 años que se haya grabado en esta época, o leer una literatura y quizás hasta un aire de época pueda llegar a encontrar. Y me parece que es importante, ¿no? Que es el derecho es, la información es un derecho y no debe ser una mercancía, por lo tanto nos parece que es nuestra obligación también de alguna manera, nuestra responsabilidad. Vamos a hablar primero en este conteo político de una noticia lamentable, triste, el fallecimiento de Raimundo Ongaro, ¿sí? Sindicalista gráfico que tiene un lugar muy importante en la historia argentina, sobre todo en lo que es la historia del sindicalismo en Argentina. Sindicalista gráfico, decíamos, líder de la CGT de los argentinos en tiempos críticos para el país, ¿sí? Él ha sido una de las partes principales de lo que fue el Cordobazo, ha apoyado el Cordobazo, ha tenido un lugar muy importante como dirigente sindical en lo que se conoce como la resistencia peronista, para algunos sectores, para otros se trata de resistencia obrera. Bueno, eso es un debate más bien académico, pero es importante ponerlo en relieve, hablar, ¿no? de la importancia de Raimundo Ongaro y de hablar cuando una persona de este calibre, de este tamaño, un personaje histórico, sin dudas que a partir de ahora va a quedar en la historia y en la memoria de las clases populares, fallece. Hay que ponerlo en evidencia y no lo vas a ver, no creo que lo veas en ningún medio hegemónico de comunicación, ¿sí? Eso por un lado. Después hablar de lo que fue la entrevista que le dio Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La expresidenta, a Roberto Navarro, ¿no? El domingo por la noche en su programa de Economía Política de C5N le había dado una nota hace un tiempo vía telefónica y habían quedado de alguna manera en las redes sociales, sobre todo las ganas de que sea mano a mano. La prometieron mano a mano y fue en el Instituto Patria. Primero hablar un poco del Instituto Patria, ¿no? El Instituto Patria, cuyo vicepresidente es ni más ni menos que Jorge Ferraresi, ¿no? El intendente de Avellaneda. Nosotros estamos haciendo radio acá en el municipio de Avellaneda. El Instituto Patria es un lugar que de alguna manera Cristina, de hecho lo dijo en la nota, está utilizando como base de operaciones, ¿no? Su eslogan, digamos, de alguna manera es pensamiento, acción y trabajo para la inclusión americana, ¿sí? Un lugar donde se pretende y se postula como una usina de pensamiento en estos momentos que no son quizás los más adecuados para las clases populares, porque es un momento de lucha, es un momento de pelea. En esa entrevista, que para mi gusto es la mejor que dio la expresidenta en toda su vida, por lo menos de las que conozco yo como entrevista, fue buenísima, fue realmente buenísima, ha dejado definiciones categóricas, han hablado durante una hora sobre economía. Sobre la economía me parece que es destacable, más allá, ¿no?, del diagnóstico crítico que hizo, que bueno, es el que hacemos todos, digamos. La expresidenta dijo que vio cartoneros en la calle, que ve cada vez más cartoneros en la calle, eso lo vemos todos, ¿no? Pero sí me parece que hay algunas declaraciones que son de destacar, de realzar, para poner en relieve, como por ejemplo la idea sobre los subsidios, ¿no? Porque se le cae mucho al gobierno, al anterior gobierno, a los 12 años kirchneristas, sobre el tema subsidios, ¿no? Que ahora estamos pagando tarifas más caras porque durante 12 años vivimos rodeados, envueltos en una mentira, que se basaba, bueno, básicamente en subsidiar, que eso iba a implosionar en algún momento y que no se podían pagar las tarifas irrisorias que estábamos viviendo. Y que por eso ahora hay que pagarla como hay que pagarla 3 lucas de gas, por ejemplo. Bueno, Cristina dijo, bueno, el subsidio no era solamente para el consumo, no era solamente para fortalecer una economía de consumo interno, para fortalecer el bolsillo de los y las trabajadoras y trabajadores, sino también que se subsidiaba a las grandes empresas, ¿no? Porque si le sacábamos el subsidio, iban a tener que reducir su plantilla laboral. Y habló de Asindar, y habló de Techint, habló de las grandes empresas, y esto es importante tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué?
por el simple hecho de que no lo dice las grandes usinas mediáticas informativas, entre comillas, que son casi, diríamos, cuasi organismos de propaganda del gobierno nacional actual de Mauricio Macri, ¿no? Eso por un lado. Después ha dejado realmente muy buenas afirmaciones con respecto a lo que es la política, la diferencia entre la construcción de poder, ¿no? Que es realmente tocar intereses de manera, lo estoy diciendo de una manera casi llana, casi burda, pero realmente dijo eso: construir política es tocar intereses, es equilibrar fuerzas de poder, es manejar desde otro lugar. No hay que confundirlo con los atributos del poder, con vivir en Olivos, con andar en el tango 01. Eso también me pareció una definición muy interesante que dejó. Le ha dado duro y parejo a la dirigencia sindical, ¿sí? Poniendo como ejemplo la lucha de los estudiantes secundarios por el boleto estudiantil, que se ha logrado sacar una resolución que, bueno, en septiembre se va a rever. No ha sido buena por parte del gobierno de Vidal, pero se ha logrado arrancar un logro, ¿no? Un derecho. Se ha logrado arrancarle un derecho al gobierno neoliberal por parte de los estudiantes secundarios. El sábado Cristina estuvo en el encuentro de estudiantes secundarios organizado por la Cámpora en Avellaneda y ha marcado, ¿no?, que apoya esta lucha, que apoya a un sector subalterno de la población que ha logrado organizarse y conquistar un derecho. Y lo ponía en la nota con Navarro en relieve en comparación con lo que es esta incapacidad de organización que tiene la burocracia sindical o el sindicalismo, las 2CGT, la CTA y demás centrales sindicales, ¿no? Porque si jóvenes de 13, 14, 15, 16 años han logrado organizarse y sacar el boleto estudiantil a la gobernadora María Eugenia Vidal, ¿cómo las centrales sindicales, con todo el poder de organización potencial que pueden llegar a tener, no se organizan de manera fehaciente y logran conquistas en pos de la clase trabajadora? Por supuesto que no es tan simple, pero sí está buena la comparación. Sí está buena la comparación y sí está bueno que Cristina Kirchner se refiera a esto, ¿no? Como líder política de peso que sigue siendo, sin lugar a dudas. Así que bueno, realmente ha sido una gran nota. Hay una cosa más que quería decir, que es la diferencia que hizo, que ella no es opositora, que no tiene voluntad de oposición, ¿no? Esto es típico de Cristina, de traer novedades discursivas, cosas que uno por ahí no tiene en mente. Uno con Cristina, desde mi punto de vista particular, termina estando de acuerdo con las cosas que dice y lo sorprende, no dice las cosas que uno terminaba esperando. Cuando Navarro les pregunta si es opositora, si va a ser la líder de la oposición, dijo que ella no tiene voluntad opositora sino de construcción. Me parece una definición categórica de la idea que tiene Cristina Kirchner, que es una estadista. Sin lugar a dudas es una estadista. Eso para hablar de la entrevista. Después, para hablar ya de manera fehaciente de lo que ha hecho mierda Macri esta semana, hablando mal y pronto, como dice el nombre de esta columna. Bueno, la visita de Enrique Peña Nieto, ¿no? Presidente de México, del Estado terrorista de México, ¿no? ¿Dónde están los estudiantes normalistas de Ayotzinapa? 43, ¿sí? Que han desaparecido el año pasado, ¿sí? Que todavía no aparecieron. Que la Argentina reciba con bombos y platillos en una visita diplomática al presidente de México, Enrique Peña Nieto, que como representante de un Estado nacional tiene que dar respuestas, ¿sí?, sobre los 43 estudiantes desaparecidos, que los reciba con bombos y platillos, es un atropello a las instituciones democráticas, ¿no? Macri intentó defender a su par mexicano, con quien se reunió la semana pasada, y cuestionó la situación de derechos humanos en Venezuela, ¿no? Venezuela es siempre el caballito de batalla para pegarle al modelo de país que tuvimos antes, ¿sí? No le consta que el gobierno de México y su presidente Peña Nieto no esté defendiendo los derechos humanos ante la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa y la represión a docentes en Oaxaca, ¿sí? Bueno, de más está decir algo, huelgan las palabras sobre cuál es la posición del presidente Macri al respecto, ¿no? Y después recomendar, ¿no? Hacer la breve recomendación de lo que fue la editorial de Horacio Berbitsky el domingo en página 12 sobre lo que es el sistema previsional, un tema del que venimos hablando. Este gobierno neoliberal está yendo a por las conquistas de los últimos años, ¿sí? Buenas, moderadas, ponele la palabra que quieras, pero están yendo contra eso. Y el sistema previsional, los jubilados, los más desprotegidos, son una de las primeras víctimas, ¿no? Está visto, así que la recomendamos,
¿sí? Jubilados y pensionados endulzaron el blanqueo de capitales, pero la reparación alcanzará solo a 500.000 o 700.000 personas, todas en el tramo superior de la pirámide. El gobierno sigue afirmando que beneficiará a más de 2 millones de personas, ahora con pleno conocimiento de su falsedad. El amparo de un experto internacional es la última carta para impedir la destrucción del sistema previsional, las bases del ANSES y la desprotección de datos personales. Esto también es muy importante, hasta Mirta Legrand, en su cena de los sábados, le dijo al jefe de gabinete Marcos Peña que la actitud que está teniendo el gobierno nacional con respecto a la base de datos del ANSES es fascista, ¿sí? Van a utilizar los datos que vos estás dando para el ANSES, para el sistema previsional, para tus aportes, para otra cosa, para propaganda política. Lo van a hacer en el futuro, esto está confirmado. Lo han dicho por parte del gobierno nacional. Esto también es un atropello. Y esto tampoco lo vas a ver en los medios hegemónicos de comunicación. Por lo tanto, nos parece que es nuestra obligación, ¿sí? Acá desde la alcantarilla, nuestra responsabilidad humilde, decirlo, machacarlo, aunque quizás lo sepas en el mejor de los casos, pero seguir diciéndolo. Continuamos con Desde la Alcantarilla, escuchando, a ver qué estoy escuchando acá. Rayuela, una banda de 1978, Argentina. Nos vamos con esto. Chao, nos vemos.